Estamos presentando a las 8:45. Estamos de vuelta en domingo a las 8:45. Vamos a conversar ahora en torno al uso de materiales tradicionales de construcción en Guatemala. La teja y el adobe versus el block y las láminas de zinc. Después del terremoto del 7 de noviembre en San Marcos, una nueva población guatemalteca verá cambios drásticos en su entorno urbanístico. Chester Cruz es arquitecto, es representante del Colegio de Arquitectos y él habrá de hablar con nosotros sobre ese uso de materiales tradicionales y cuán vulnerables nos hacen, no solo en términos sísmicos, sino también a la hora de perder el entorno tradicional de las poblaciones guatemaltecas. Bienvenido, Chester, adelante. Bueno, pues desde el punto de vista arquitectónico es muy importante resaltar la importancia que tiene esta arquitectura vernácula, ¿verdad? Esa arquitectura que forma parte de la identidad del guatemalteco en el interior de la República. Sin embargo, por ejemplo, con el tema del adobe, son construcciones actualmente, en el caso de lo que pasó ahorita en San Marcos, son construcciones que tienen mucho tiempo de antigüedad, ¿verdad? Y no fueron nunca preparadas o construidas, sino que fueron de una forma empírica. Entonces, se podrían optar con algunas alternativas de tecnificación, ¿verdad? Que puedan apoyar ese tema de sismoresistencia y puede evitar esa vulnerabilidad, ¿verdad?, ante un evento sísmico. Sin embargo, hay que ser claros, ¿verdad?, que los eventos sísmicos pues son impredecibles en magnitud e de intensidad, pero sí pueden tener cierta garantía, ¿verdad? Y sí, la arquitectura vernácula podría recuperarse mezclada con una tecnificación, ¿verdad? Creemos que se ¿Cuánto puede. daño nos ha hecho en términos paisajísticos, en términos de imagen del país, la aparición del block y el zinc en comparación con la teja y el adobe? Bueno, es interesante ver cómo a la fecha se ha ido dando en muchos poblados esa mecánica y esa mezcla, tanto de materiales constructivos, donde definitivamente a nivel visual, a nivel arquitectónico, se pierde un poco esa identidad, ver aquellas casitas con sus tejitas, ver las fumarolas de la chimenea, ¿verdad? Contrasta un poco al ver ya las construcciones un poco, desde el punto de vista arquitectónico y paisajístico, contrastan, ¿verdad? Entonces, sí creemos que se podría retomar esa arquitectura vernácula, insistiendo con una tecnificación a los materiales y pensar en nuevas alternativas. ¿Y esa tecnificación supone cuánto de incremento a lo que se presupuesta para una construcción de este tipo? Bueno, antes que todo, yo creo que tal vez una de las cosas principales sería tener como que el ente generador, ¿verdad? En países latinoamericanos han existido muy buenas prácticas, por ejemplo, en el caso de Argentina, Chile, Uruguay, existe la creación de institutos específicos, ¿verdad?, que se dedican a hacer investigaciones sobre tipos de materiales y tipología de materiales, ¿verdad? Entonces se podría tener ese tema de investigación, probar la sismoresistencia que puedan tener, su calidad. Entonces, creo que eso sería para todo eso se necesitaría que algún municipio, que alguna población guatemalteca estuviera verdaderamente interesada en recuperar su identidad arquitectónica, pero hasta este momento no vemos que eso ocurra en ningún sitio del país, excepto en la antigua Guatemala, en donde por ley funciona un consejo de defensa de ese patrimonio arquitectónico. Claro, por el tema que habla de lo que es un patrimonio, lógicamente está enmarcado un tema legal que le da ese soporte, ¿verdad? Pero creo que el tema de fortalecimiento de los gobiernos locales, de las municipalidades, en el tema constructivo, es muy importante. Por ejemplo, las municipalidades actualmente no se cuentan con algún código de construcción, no se cuentan con estándares de construcción, entonces se da muy a la espontaneidad el tipo de construcción y solo las municipalidades a nivel metropolitano, las pocas que hay, cuentan con algunos reglamentos que piden ciertas características, ¿verdad? Pero por ser un área muy urbana sí se maneja mucho el tema de block, ladrillo y
¿verdad? Que se puede hacer también porque hay mucha de la arquitectura pública nueva que se ha hecho que no hace la gente espontáneamente con bloque y con zinc, sino que son las que hacen los arquitectos. Y hablo, por ejemplo, como el edificio de gobernación de San Marcos, que es una plasta horrorosa. Y esa fue construida por arquitectos, colegiados, etcétera, etcétera. Bueno, desconocemos de alguna forma si habrá sido el diseñador un arquitecto, ¿verdad? Pero sí alguna alternativa y que como gremio de arquitectos creemos nosotros que puede ser muy importante es que la mayoría de edificios públicos debería pasar un proceso de concurso, ¿verdad? De concurso de diseño, ¿verdad? Donde se trabajen todo el tipo de material constructivo, las tecnologías de, por ejemplo, empezar a trabajar en nuevas tecnologías sociales, ambientalmente, ¿verdad? Entonces sí podría manejarse a través de algunos concursos. Eso sería muy interesante, ¿verdad? Se desconoce, yo no te sabría decir si ese edificio, el diseñador fue un arquitecto o un ingeniero, no te lo sabría decir, ¿verdad? A mí me preocupa el empirismo, es decir, el que decide levantar su casa, que es porque se cree constructor o arquitecto. ¿Cómo se puede solucionar en las municipalidades? No que nadie construya su propia casa, una cosa que se puede hacer, sino que ese que quiere construir su propia casa se acercara a algún sitio donde lo orientaran y dijeran, bueno, o sea, si usted tenga construye... estándares. Bueno, o al menos que tenga la opción de decir, mire, cuénteme algo antes de que yo ponga mi primer adobe, dígame si esto me aguanta, es decir, un consultor, alguien en la municipalidad. Ese tema que has mencionado es muy interesante. El tema de que las municipalidades en el interior empiezan a contar con profesionales específicos va a poder lograr que se les asesore y se les dé una buena asesoría. También existe la alternativa por ejemplo, si nos vamos a hablar de Universidad de San Carlos, a través de los especialistas, de los futuros arquitectos que vienen, pueden dar ese aporte, ¿verdad? ¿No hacen prácticas, los arquitectos, por ejemplo, podría ser que los arquitectos hicieran práctica en grupo de 2 o 3 para este inventario y asesoramiento? El gremio del Colegio de Arquitectos, con mucho gusto, creo que podría empezar a iniciarse ese aporte, ¿verdad? Como es aporte al país, se podría hacer. Yo tengo un comentario duda. Esta semana el viceministro de Comunicaciones me explicaba que hay un modelo de vivienda de PVC que podría plantearse para San Marcos. PVC. PVC. No necesita mantenimiento, es prácticamente eterno. Es la vivienda Paula, no necesita, no es la vivienda R. No, PVC diría Eso. Pedro. Pero es un material que ni siquiera pintura requiere. Sin embargo, un trapito con agua y queda limpio. Y es muy versátil. Sin embargo, no lo van a implementar porque saben de anticipado que la población lo rechazaría. No es un material con la que la gente se sienta útil, no le da valor, o sea, crearía mucho anticuerpo ese tipo de material. ¿Cómo convencer a un cliente en esa asesoría que decía Pedro que, bueno, esto es lo que más le serviría a usted y lo más barato, pero si usted quiere block, estas son las desventajas? ¿Hasta dónde acepta la gente utilizar esa recomendación? Es difícil a nivel cultural que la gente venga y de algún punto quiera adoptar a alguien que la gente de mayor edad en los pueblos difícilmente dice yo me salgo de aquí. Me dieron una casa plástica, diría la gente. Sí, y mucha gente ahorita se niega a raíz de que le demuelan su casa, ¿verdad? Porque ellos saben que es su casa que la heredó su padre, su abuelo, ¿verdad? Sin embargo, como comentábamos al inicio, si existiera una herramienta muy importante como un instituto que haga investigaciones y que pueda tropicalizar materiales vernáculos con tecnología adecuada, la sensibilización podría tener un impacto más positivo. Incluso el PVC hasta térmico, fíjense. Mantiene claro, demasiado térmico. Yo me imagino lo que puede ser un verano adentro de una capa de PVC. Mantiene la frescura. ¿Frescura ¿De también? veras? Bueno, eso es lo que me Hay otros materiales muy buenos, el bambú. Yo había oído hablar también del papel periódico, que es para nuestra industria. Es una forma de reciclar, volverlo material de construcción. No des ideas. Y de que sea menos efímero el trabajo de uno, decís tú. No, pero trabajar con cosas puede funcionar bien. Bueno, pero yo tenía otra duda respecto a los edificios históricos en San Marcos. Se había propuesto, por un lado, reforzar fachadas, ese tipo de cosas para no perderlos, o a mí se me ocurre otra cosa, podría ser reconstruirlos respetando sus características externas y usando tecnologías nuevas. ¿Usted cuál cree que sería la mejor opción para no demoler esos edificios? Bueno, eso sería de ver primero el análisis que tenga el IDAE, ¿verdad? Que es el encargado de ver
tener el patrimonio que llevan esos inmuebles, ¿verdad? Dependiendo del grado que pudieran tener de daño, posiblemente podría haber una alternativa de trabajarlos internamente, ¿verdad? Sin dañar la arquitectura, porque también se trata de proteger su estructura, su arquitectura, pero su estructura también. Chester, pero en un colegio como el Colegio de Arquitectos, ¿es un tema de discusión el que se pierda la arquitectura tradicional del país o realmente es un tema que no se toca, no se discute, por ejemplo, de la gran cantidad de construcciones que han surgido gracias a las remesas, construcciones más sólidas y más cómodas para las personas, pero construcciones que afean en buena medida el paisaje nacional? Sí, el tema de la arquitectura es un tema muy amplio porque un arquitecto no está limitado. Un arquitecto puede tener unas ideas innovadoras, tecnológicas, de fachada, pero sin embargo también existe la arquitectura paisaje, mantener esa arquitectura vernácula propia de una región. O sea, ese tipo de arquitectura propia sí existe, ¿verdad? Entonces, creo que... Pero no hay un movimiento dentro del Colegio de Arquitectos, por ejemplo, para defender esa arquitectura Por ejemplo, tradicional. usted que haya asistido a un seminario, taller, charla, conferencia, donde aborden ese tema, ¿recuerda usted alguno reciente aquí en Guatemala? Reciente no. Sí, no, ¿Recuerda usted el alguna discusión de ese tipo El tema aquí en no el se ha país? tocado mucho. Pero El tema dentro no se de ha tocado mucho. los grupos que luchan por llegar al colegio profesional y tener liderazgo entre los arquitectos, ¿es un tema que les preocupa? Debería ser un tema muy importante del cual, por ejemplo, se tiene que tener tomado en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué no se tiene en cuenta un tema como estos? Por ejemplo, en España se cuida la arquitectura tradicional, pero con cualquier esfuerzo Pero necesario. yo creo que hay que poner varios planos, esto no es tan sencillo. Está el fondo y está la forma. Es decir, nosotros, por ejemplo, nosotros aquí no admitimos o nos choca las casas estas norteamericanas que se comunica una habitación con otra y preferimos block. Paredes más sólidas. La pared es más sólida. En cambio en Estados Unidos, pero la forma es igual. Si una casa norteamericana de una casa chapina, externamente hablando, tiene una similitud muy parecida. El tema es interior. Otra cosa es si hay en esto un tema cultural puro y duro o hay un tema de costumbre. Es decir, hay casas de adobe porque no podían haber casas de otra cosa que no fuera Porque adobe. no había otro material disponible. Correcto. Yo creo que otra cosa intermedia que se hace, por ejemplo, en muchas casas es guardar la forma externa, por ejemplo, simular el adobe, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Interiormente hacerla de bambú. No sé, yo creo que esto es una mezcla. Lo que sí me llama la atención, quiero terminar con esto, es que no es un tema solo rural, sino es un tema también capitalino. Al capitalino una casa de paredes de plástico gringa no les gusta. Al igual que al rural, posiblemente una casa que no sea de adobe o tenga ese toque, pues tampoco le gusta. O sea, que es más amplio que rural, creo yo. Señores, llegamos al final de este segmento. Chester, gracias por acompañarnos Muchas gracias. a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos.